Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy empezamos capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Comenzamos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envíanos tu Espíritu Santo a iluminar nuestras mentes con tu luz, con tu verdad. Que ese mismo Espíritu enciende en nuestros corazones un amor más ardiente hacia ti, para que, según el ejemplo de la Virgen, recibamos tu palabra, meditamos tu palabra y demos fruto en abundancia de esta palabra. Todo eso pedimos en tu nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La última vez estábamos en un capítulo donde habíamos visto la Arca de la Alianza después de las 7 trompetas que se tocaron. Ya habíamos escuchado 2 de los ay, de los catástrofes que iban a sobrevenir al mundo. Entonces, ahora estamos en un capítulo un poco diferente. Parece que estamos en un rumbo de ver qué va a pasar con la 7ª trompeta, qué va a pasar con el tercer catástrofe, pero no, vamos en otra dirección. Estamos en una sección diferente y aquí vemos los principales caracteres, personajes que sí van a participar en lo que queda del libro de las batallas escatológicas. La Iglesia, el pueblo de Dios, los ángeles y también el demonio y sus ángeles caídos. Entonces aquí vemos en capítulo 12 a 14 como una radiografía de la batalla espiritual, del combate espiritual de la Iglesia. Por eso hablé de esos actores principales en esa batalla. Y vamos a ver aquí cómo será el resultado de esta batalla. Ahora voy a leer hasta versículo 6 y después vuelvo a hacer el comentario. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz a un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un hogar preparado por Dios, para ser ahí alimentada 1260 días. Ahora, sabemos que en ese capítulo, muchas veces como católicos imaginamos a la Virgen María, la mujer vestida del sol, y es una correcta interpretación. Pero hay más riqueza que simplemente esa asociación con la Virgen María, porque en la manera católica de interpretar las Escrituras, un personaje puede también incluir otras personas. Y aquí vamos a ver que esta mujer simboliza y Israel del Antiguo Testamento, y la Virgen María de Nazaret, y la Iglesia, que es el nuevo Israel, que tiene a Jesús como su cabeza, como su líder. Entonces vemos en este capítulo como la unidad del plan de Dios, que gira alrededor de esta mujer, de Israel, y María simboliza en su persona, como persona real y histórica, a todo Israel, y del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esta gran señal en el cielo es como una constelación de estrellas nueva, digamos. Es más importante que todo lo que se ve en el cosmos, todo lo que se ve en el mundo. Y de hecho, San Buenaventura menciona que
Dios podría haber hecho el mundo mejor, pero no habría podido hacer mejor a su propia madre. Por esto, ella representa el máximo de la belleza que Dios podría haber hecho en la creación. Ahora, la descripción de la mujer que vestida del sol, la luna bajo sus pies, corona de 12 estrellas, enfatiza la luz que envuelve a ella. Luz que es símbolo de Dios, como San Juan dice en su carta. La imagen del sol, luna y estrellas viene del sueño de José en Génesis 37, donde todo esto representa su papá, sol, su mamá, la luna, y sus hermanos, los 12 patriarcas de Israel. Aquí la mujer simboliza en ese primer instante, o refiere más a Israel, que en el Antiguo Testamento fue personificado como la hija de Sión, la hija Sión, por ejemplo en Isaías 62. También como una madre, también en Salmo 87, Isaías 66. O también como la esposa del Señor, su mujer, en Isaías 54 y 62. Entonces, esa mujer representa toda la historia del pueblo de Dios, es decir, sus elegidos, quienes cumplen su plan para todas las naciones y para toda la creación, todo el universo. Por esto, el sol, la luna, las estrellas forman como sus vestimentos, su ropa, ¿no?, que cubran quién es ella. Ahora, cuando vemos a ella más cerca, vemos que está encinta. Y de hecho, Juan, al fin del capítulo 11, mencionó que después de tanto ruido hubo silencio cuando vio abierta el arca de la alianza. Pero ahora el silencio se acaba porque escucha los gritos de la mujer que da a luz. Sabemos que este hijo es el Mesías, luego en versículo 5. Y estos dolores son los dolores del Mesías, que fue un tema importante en la literatura judía entre los dos testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esa literatura imagina a Israel como una mujer que da a luz al Mesías entre muchas penas, muchos dolores. Y eso se entiende como los sufrimientos del pueblo de Dios antes de la venida del Mesías, antes de que el Mesías pueda salvar al pueblo. Ahora, esto es un actor, esta mujer. Ahora otro actor en este combate espiritual, y es el dragón rojo, una criatura de poder y autoridad extraordinaria. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos, 7 diademas. Cuernos indican poder en el Antiguo Testamento. Diademas, el reinado de reyes. Y los números 7 y 10 indican plenitud, que es completo su autoridad y su poder como rey. El color rojo revela su carácter de violencia, ¿no?, de derramar sangre. La imagen del dragón viene del Antiguo Testamento, que hace como alusiones y referencias a ese dragón como Leviatán, que Dios había conquistado, derrotado al comienzo de la creación. Y que Isaías profetiza eso del Salmo 74, y que Isaías, en capítulo 27, profetiza que Dios va a destruir el día del juicio. También sabemos que de Génesis 3, Nahash refiere no simplemente a un serpiente, pero también es la misma palabra para dragón. Y ahí tenemos ya al comienzo de la Biblia esa imagen de Satanás como dragón. Entonces también hace referencia a esto, a la batalla primitiva, la primera batalla entre Satanás y la mujer, que era Eva en ese momento, pero con esa mujer, Israel, María, la iglesia, el enemigo va a perder, no va a poder tentar y hacer que el plan de Dios no se cumpla. Ahora, con su cola, el dragón quita una tercera parte de las estrellas.
ellas y las arroja hacia la tierra. Ahora, como sabemos en versículo 9 que ese dragón es el diablo, muchos piensan que eso refiere al hecho de que Satanás en su caída llevó a una tercera parte de los ángeles también a pecar con él. Pero también en Daniel 8 y 12 sabemos que las estrellas representan los fieles de Dios, los fieles de su pueblo, que son asesinados por la bestia al fin de la historia. Una interpretación no excluye la otra, porque como digo, una interpretación católica es que puede incluir muchas cosas a la vez, porque Dios suele usar una sola imagen para indicar muchas cosas a la vez, y por eso la riqueza de la palabra de Dios. Ahora, la malicia del dragón se manifiesta en que acecha justo frente de la mujer en el momento de la mayor vulnerabilidad. Aquí tenemos una imagen completamente opuesta, una mujer en el momento que está dando a luz, que no tiene nada de defensa para sí, solamente a Dios, y eso es lo que vemos que recibe, la protección de Dios, porque no puede protegerse en ese momento. Y ese dragón que, desde el punto de vista humano, tiene todo poder, toda la capacidad a matar, a ser violento, pero vemos como Dios interviene a proteger a la mujer de esa violencia. Vemos en el Nuevo Testamento cómo Satanás trabajó, digamos, obró a través de Herodes, intentando matar, por ejemplo, a Jesús como infante, y también vemos la influencia de Satanás en la persecución de los fieles de Jesús, es decir, sus discípulos. Entonces sabemos que esa malicia de Satanás todavía sigue en el mundo, no es simplemente una vez. Y sabemos esto también porque al fin de ese capítulo leemos cómo Satanás, porque no pudo asesinar a Jesús, al Mesías, entonces intenta asesinar a sus discípulos, a los otros hijos de la mujer, que es la iglesia. Ahora, que la mujer tiene dolores de parto y la hostilidad, la malicia del dragón, refiere a Génesis 3:15, que habla de la enemistad entre la mujer y la serpiente. Entonces, ese capítulo como completa lo que comenzó en Génesis 3. La segunda Eva, la última Eva, porque si Jesús es el nuevo Adán, María es la nueva Eva, ella ha dado a luz al Mesías, al nuevo Adán, quien va a derrotar a esa serpiente, a ese dragón. Ahora, aprendemos de la identidad en versículo 5 del niño en referencia a Salmo 2, que era un salmo usado en la entronización de los reyes de Judá. Y allí que va a reinar sobre las naciones con un cetro de hierro, refiere que un día va a derrotar a Satanás, va a tener autoridad sobre todo el mundo. ¿Y cómo? Con la vara de su boca, es decir, con su palabra. Porque Jesús no mata con violencia, es su palabra, que sabemos es la espada, que nos libera de las ataduras de Satanás. Ahora, cuando vemos que la mujer da a luz a un hijo, aquí no podemos negar que en ese detalle vemos más enfatizado que la mujer representa a María de Nazaret, porque el Mesías concreto, una persona, nació de una persona concreta, que es María de Nazaret, una mujer de Israel. Sabemos que Génesis 3:15 refería a personas concretas, y aquí vemos en Jesús y en María, que el niño fue arrebatado hacia Dios y su trono, como tiene las dos tapas del libro, ¿no? Del comienzo de su vida, su nacimiento, y el fin de su vida, que es su pasión, su resurrección y su ascensión al cielo, es decir, su exaltación, de que vino a este mundo y también fue exaltado, que cumplió toda la misión y derrotó a Satanás. Él conquistó al dragón, aun si él sigue todavía persiguiendo a sus discípulos. Es posible también que aquí los dolores de parto y dar a luz se refieren no al nacimiento de Jesús, sino a su crucifixión, porque sabemos que la Virgen no tenía dolores de parto, como siempre virgen, sino que ella tenía sus dolores de parto a Calvario. Ahí dio a luz a nosotros,
con la muerte de Jesús. Dio a luz a la iglesia, a los regenerados por la muerte de Jesús. Ahora, la mujer después, que escapa después de la ascensión de Jesús, refiere no a María, sino al pueblo de Dios. El Israel del Antiguo Testamento que aceptó a Jesús como Mesías, y el nuevo Israel de los gentiles, los paganos que también aceptaban con fe a Jesús. Aquí su huida al desierto recuerda al tiempo de Israel en el desierto, que es una figura, imagen de la peregrinación de la iglesia a lo largo de la historia. Y 1260 días refiere, no simplemente 3 años y medio, refiere a ese tiempo incompleto, porque la iglesia va a subsistir para toda la eternidad en el cielo, en la tierra nueva, el cielo nuevo. Aquí la imagen es que la mitad de 7, solo por un tiempo la iglesia va a pasar su tiempo en el desierto, pero en el desierto Dios proveyó por su pueblo y va a proveer por nosotros. Proveyó maná, proveyó agua de la roca, proveyó su protección espiritual, también los codornices. Aquí la mujer es nutrida, recibe el alimento en un lugar que Dios había preparado para ella. Sabemos que Cristo nutre a su pueblo, sabemos eso de Efesios 5, durante su peregrinación a través de su palabra, los sacramentos y la Eucaristía, en un lugar preparado, un lugar sagrado, el templo de Dios, donde nosotros damos culto a Dios bajo su protección. Y de hecho, un lugar preparado en el Antiguo Testamento refiere de manera específica en el Éxodo al lugar a donde Dios iba a llevarlos para darle culto. Y también refiere a lo que David escuchó, que Dios iba a preparar ese lugar que es el templo, donde los judíos iban a ofrecer sus sacrificios. Entonces, aquí Dios está diciendo que va a preparar ese lugar sagrado en medio del combate espiritual, donde la iglesia va a recibir su protección, alimentación, y también va a poder ya participar en la vida del cielo a través de su culto, a través de su alabanza de Dios, a través de la Eucaristía particularmente. Entonces, aquí vemos que la mujer representa a un momento Israel en el Antiguo Testamento, la Virgen María, que su persona representa Israel antiguo y también representa a la iglesia, los que han aceptado a Jesús. Y María también representa a la iglesia. Y eso es una manera muy católica de interpretar las Escrituras, porque vemos cómo Dios utiliza figuras, cómo Él utiliza personas concretas para cumplir su plan y para también revelar quién es Él. Ahora, si vuelvo atrás un poco, María representa la iglesia entera. Ella es un ícono viviente de la iglesia. Ella dio a luz al Mesías, su alma fue traspasada por una espada cuando Jesús fue sacrificado. Ella también es la madre de todos los cristianos, porque ella engendró a Jesús y también ella ascendió y participó en su sacrificio en Calvario, lo cual nos dio nueva vida. Entonces, en Calvario, cuando Jesús entrega al discípulo amado, a la Virgen, vemos en eso que Jesús entrega a nosotros, todos los discípulos, a ella. Ahora, asunta al cielo, María reina con Cristo, con los mártires y los santos, pero ahí interceda por nosotros, quienes sufrimos por obedecer y guardar los mandamientos de Dios. Ella es radiante con luz, y esto es lo que nosotros esperamos. Ella ya disfruta lo que nosotros esperamos, y es de compartir la gloria de Dios, aún en nuestros cuerpos. 2 cosas al fin. Aquí vemos cómo en la Biblia no hay todavía una diferencia, una división entre los judíos y los cristianos. Como esa mujer representa esas 3 cosas, vemos la unidad del plan de Dios, lo que Él quería. Obviamente, el pecado humano sí ha llevado división histórica, pero en el plan de Dios no iba a haber esa división. Y en María encontramos esta unidad.
La segunda cosa es que el sufrimiento es parte del plan de Dios. He repetido eso de varias maneras, es un tema que se repite a lo largo de este libro, pero aquí vemos esos dolores de parto y es una buena imagen. Jesús mismo habla de esto en Juan 16. Y el Nuevo Testamento habla a menudo de esa necesidad de sufrir como Jesús sufría. Hebreos, por ejemplo, 12, hasta Siracides eclesiástico del Antiguo Testamento, capítulo 2, habla de esto. Pablo habla de eso en Romanos 8, de que aun las cosas terribles que nos pasen sirven para cumplir la voluntad de Dios y Él utiliza esto para nuestro bien. Obviamente podemos pedir que Dios nos rescata del sufrimiento, que alivia nuestro dolor, que sane nuestras enfermedades, pero también sabemos que es parte, que justo como llegaron dolores de parto antes de que Jesús llegó la primera vez y antes de que pudo redimir al mundo, también antes de que Él vuelva, también va a haber dolores de parto. Entonces es algo de esperanza. Como la mujer está en dolor físicamente cuando está a punto de dar a luz, pero espera con confianza porque sabe que lo que va a pasar es sumamente bueno, va a tener un hijo, una hija. Lo mismo nosotros. Si en el momento es mal, es difícil, es doloroso, no hay manera de negar esto. Pero es importante recordar, no se termina ahí, que justo dolores de parto termina en la venida de una persona. Y nuestros dolores, nuestro sufrimiento podemos ofrecer a la Virgen, unirlos a sus 7 dolores para apurar la venida de Jesús, para que estemos nosotros y los demás preparados, como ella fue, a recibir a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Mesías. Por su intercesión, que Dios les bendiga, los guarde, les dé perseverancia en sufrimiento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.